Bienvenidos al bloque 1 de Tecnologías de Gestión. En este bloque analizaremos las organizaciones. En nuestros actos cotidianos es permanente el contacto con organizaciones, ya que el mundo está conformado por ellas. Las organizaciones podemos decir entonces que son un conjunto de individuos que tienen valores compartidos, es decir, que van a tener un fin en común. Estos, al interrelacionarse, van a utilizar sus recursos de la mejor manera para desarrollar actividades que logren sus objetivos. Todos formamos parte de organizaciones y nos servimos de ellas. Desde el nacimiento utilizamos un hospital, hemos pasado por escuelas, clubes, iglesias, hasta los lugares en donde trabajamos. Todas estas son organizaciones. De la definición anterior podemos desprender que organización primeramente es un sistema social, pues está constituido por un conjunto de personas cuyas actividades se relacionan entre sí para lograr objetivos. Segundo, que cada individuo va a desempeñar un rol indispensable en el sistema de la organización. Y tercero, que la organización va a tener siempre un propósito. Esto le va a dar validez de su vigencia, o por decirlo así, va a decir el porqué de su existencia. Pero entonces podemos plantearnos desde cuándo existen las organizaciones. Hagamos un repaso de lo que fue la historia de las organizaciones. Desde sus inicios de la vida humana, los hombres y las mujeres han necesitado satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, descubrieron diferentes formas de organizarse a partir de ello y para buscar sus objetivos comunes. Esta acción fue algo necesario para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, descubrieron que asociarse en pequeños grupos les servía o le traía ventajas de un esfuerzo grupal organizado. Esto se tradujo después en la división del trabajo, en la búsqueda de roles diversos para cada uno. Por ejemplo, para satisfacer las necesidades las tribus primitivas necesitaban separarse o agruparse para ir a recolectar, para poder cubrir sus necesidades de alimento, para cubrir sus necesidades de vestimenta o su defensa personal. Es decir, que a partir de esto se creó una organización social del trabajo. Cuando la población aumentó, se determinó que el hombre tenía que organizarse de otras maneras, y desarrollar formas más complejas de organizarse. Eh, por ejemplo, en la antigüedad los grupos se organizaban para trabajar en forma conjunta y con determinados propósitos o fines. Por ejemplo, preparar sus ejércitos, construir sus monumentos religiosos o incluso recaudar sus impuestos. Con el pasar del tiempo, y con los avances de la tecnología y la aparición de la revolución industrial, hizo que desaparecieran actividades como por ejemplo la artesanía, ¿eh? Y se centralizara la producción, dando lugar a fábricas o bien industrias que por lo consiguiente produjeron que las formas de organizarse se complejizaran más. Ya hemos visto un concepto de organización, es momento de pasar a analizar los elementos de la organización. Si bien en el PDF les coloqué 5 tipos de elementos, podemos dividirlos en tres grandes categorías: las metas y los objetivos, los recursos y la información. Primeramente hay que hacer una diferenciación entre las metas y los objetivos. Las metas son a largo plazo y los objetivos son fines específicos a corto plazo. Las metas están relacionadas con la visión futura de la organización, el por qué está creada. En cambio, los objetivos son fines específicos que le permiten conseguir paso a paso las metas. Los grupos humanos se organizan con diferentes fines. Por ejemplo, ustedes pueden organizarse para generar ingresos o desarrollar su profesión. Hay personas que crean sus empresas para obtener ganancias o lucro. Un grupo de amigos puede organizarse para preparar una fiesta. O una asociación sin fines de lucro puede organizarse para defender una causa en particular. En segundo lugar, encontramos los recursos necesarios.
ustedes tienen una clara diferenciación entre los recursos humanos y los recursos materiales. Llamamos recursos a todos los elementos necesarios para poder desarrollar una actividad. Dinero, herramientas, sillas, personas, empresarios, etc. Estos pueden ser humanos o materiales, como ya dijimos. Por último, tenemos la información. La información debe ser sobre la realidad. Las organizaciones necesitan información, tanto interna como externa. Esto le va a permitir tomar decisiones acertadas sobre cómo alcanzar sus objetivos. Esta información está vinculada al contexto. El contexto le da el marco en el cual influyen mutuamente las organizaciones. Podemos encontrar diferentes contextos. Podemos encontrar un contexto económico, un contexto jurídico o un contexto social. Esto lo veremos más adelante. Pasemos a analizar las principales características de las organizaciones. Si bien son similares a los elementos, estas características hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar en una organización. Algunas ya las hemos visto, por ejemplo, el grupo de personas, los fines, los objetivos y las actividades. Una característica agregada es la división del trabajo. Esta hace referencia a las actividades que conforman a la organización y los diferentes niveles jerárquicos. Es importante que pongamos énfasis acá porque lo veremos en el siguiente bloque a los niveles jerárquicos. Es decir, vamos a analizar un organigrama. Si quieren buscar en sus casas qué significa organigrama o si tienen algún conocimiento previo de esto, pueden hacerlo. Otra característica es el orden normativo. Es decir, son todas las normas y los procedimientos que rigen el desarrollo de las actividades. Esto también está relacionado con la estructura organizacional. También lo veremos en el bloque siguiente. La personería jurídica. Una persona jurídica es un ente que puede contraer y adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que la entidad organizacional pasa a ser un ente jurídico. Aquí podemos encontrarnos con tres tipos de organizaciones. Cuando las organizaciones se conforman a través de contratos sociales, son empresas. ¿eh? Por lo tanto, estas se pueden constituir en sociedades anónimas, sociedades en comandita simple, en comandita por acciones, SRLs. Seguramente habrán escuchado nombrarlas. También se pueden crear por leyes. Estas leyes pueden ser nacionales, provinciales o municipales. Aquí estamos hablando de organismos públicos. Y por último, se pueden formalizar a través de organizaciones o asociaciones, fundaciones. Estas serán todas organizaciones sin fines de lucro. Otra característica es que las organizaciones actúan siempre en un medio ambiente o en un contexto. Es lo que le estaba diciendo en la parte de elementos. Las organizaciones actúan dentro de factores políticos, económicos, sociales, y estas difieren de un lugar a otro. Una empresa en Charata puede diferir totalmente de una empresa en Santa Fe o de una empresa en otro país. Una última característica es la aceptación cultural. Las actividades tienen que estar aceptadas, no solamente tienen que ser lícitas, sino tienen que estar aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, si tenemos la creación de un matadero, por ejemplo, pero este matadero se encuentra en la India, donde los animales son sagrados, culturalmente el matadero no estaría aceptado. Bien, llegamos a la parte final casi del bloque, en donde vamos a analizar las clasificaciones de las organizaciones. Hay diferentes y muy variadas clasificaciones. Yo les propongo una que ustedes tienen en el apunte, que es a modo resumen de la mayoría de las clasificaciones que aparecen ya sea en internet o en los libros o que cualquier profesor de teoría de la organización le puede dar.
Veamos algunas características de estas clasificaciones. Para poder estudiar las organizaciones es necesario que las clasifiquemos, es decir, que vamos a clasificarlas por características comunes. Por ejemplo, si las clasificamos por actividad, tendríamos 4 diferentes tipos de organizaciones. Las organizaciones del sector primario, las organizaciones del sector secundario, terciario y cuaternario. Cuando hablamos del sector primario, nos referimos directamente a la producción que sale de los recursos naturales. Es decir, esta producción está relacionada con la cría de animales, con la cosecha, con la minería y la pesca. Todas empresas agrícolas, ganaderas o mineras que extraigan los recursos naturales directamente de la naturaleza se refieren al sector primario. El sector secundario está relacionado con la elaboración de productos. Hace referencia a todas las industrias. El sector terciario hace referencia al sector comercial o al sector de servicios. Todas aquellas empresas que brindan servicios, ya sea servicios de transporte, servicios telefónicos, o las empresas comerciales, eh, están en el sector terciario. Y por último, un sector que quizás no lo hayan escuchado nombrar, el cuaternario, hace referencia a todas las actividades de tecnología, es decir, aquellas empresas destinadas a la investigación o al desarrollo de nuevos productos. Otra de las características comunes que podemos tener en cuenta para clasificar las organizaciones es el ámbito de actuación. Las empresas pueden tener una cobertura local, regional, provincial, nacional o incluso internacional. Dependerá de cada empresa y su actuación en el mercado. La siguiente clasificación quizás es la más importante. Hace referencia a la finalidad de las organizaciones. Las organizaciones pueden dividirse en lucrativas y no lucrativas. Esto significa que las primeras, las lucrativas, van a poner el énfasis en el resultado económico, es decir, en ganar dinero. En cambio, en las no lucrativas, el resultado es el bien común de sus miembros o de la sociedad en sí. En las primeras, en las lucrativas, podemos encontrar todas aquellas empresas comerciales. En cambio, en las no lucrativas podemos encontrar entidades como la iglesia, como los clubes, como los zoológicos, los hospitales y cualquier entidad pública. Otra clasificación se refiere al tamaño de las organizaciones. En este caso, en el apunte que les coloqué, vamos a hacer referencia a la clasificación de las empresas, para poder meternos de lleno en lo que será el siguiente bloque. Las empresas pueden ser clasificadas a partir de sus ventas totales. La AFIP así lo dispone. El organismo nacional dispone que a partir de las ventas anuales que tengan las empresas puedan ser clasificadas en microempresas, pequeñas, medianas y medianas tramo 2. Como así también podemos encontrarnos con grandes empresas o gigantes de la actividad, dependiendo obviamente no de la clasificación que expone AFIP, sino más bien de la cantidad de empleados, la cantidad de capital invertido que estas empresas posean. Otra clasificación hace referencia al origen del capital, es decir, cuando el aportante del capital es una empresa cuya titularidad es estatal, nos encontramos con entidades o organizaciones públicas. Cuando hablamos de organizaciones privadas, nos referimos al sector privado. El sector privado se distingue del público porque los aportantes del capital son empresas que pueden tener eh, finalidades de lucro o no. Por ejemplo, las empresas comerciales tienen finalidad de lucro y los aportantes son personas que buscan esta ganancia o esta utilidad. También pueden haber empresas sin fines de lucro, en donde los aportantes también pertenecen al sector privado. La última clasificación hace referencia a las normas legales vigentes en Argentina. Es la forma jurídica.
Hablando directamente de las empresas comerciales, vamos a clasificarlas en dos grandes tipos: las unipersonales, que pertenecen a un solo dueño, y las sociedades, que pertenecen a varios o a un grupo determinado de personas. Más adelante, en los bloques siguientes, analizaremos con más profundidad esto. Bien, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de esta unidad número uno, que son las organizaciones. Las organizaciones dijimos que son un grupo de personas que tienen una finalidad en común y que van a utilizar sus actividades y sus recursos para poder obtener o llegar a ese objetivo en común. Hemos visto sus elementos, hemos visto las clasificaciones y hemos visto características propias que les son de la organización. Espero que les haya quedado claro y bueno, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. Eh, Quisiera que, bueno, podamos trabajar sobre este tema, realizar las actividades que le he dejado en la plataforma y en base a esto armar un cuadro sinóptico por ahí de lo que hemos analizado y bueno, espero que podamos hacer también y poder ver sus devoluciones a partir de lo que estamos aprendiendo.